A continuación me gustaría mostrarles algunos materiales como una pequeña introducción para pintar a la acuarela, y es una selección mínima porque en las artísticas pueden encontrar una infinita cantidad de marcas y materiales y los pueden asesorar muy bien. Pero bueno, quería mostrarles aunque sea los materiales elementales que se utilizan para pintar a la acuarela. Y por eso aquí en la pantalla tienen una selección de pinceles que podríamos utilizar entonces para pintar en acuarela. El pincel ideal en realidad sería un pincel de Marta, porque el pincel de Marta, que puede ser de Marta Kolinsky o Marta Roja, son este tipo de pinceles que tienen el color del mechón. Fíjense, es un color rojizo en el pincel, entonces esto sería el mechón, esta es la virola y el mango, que puede ser de madera recubierta o también mangos de acrílico. Entonces los pinceles de Marta son de alta calidad porque son naturales, entonces cargan gran cantidad de agua y de color, y son también suaves, entonces van ideales en la hoja de acuarela que es sensible a la más mínima presión. Pero aparte de estos pinceles de Marta, también se utilizan pinceles sintéticos de buena calidad también. Tienen que ser pinceles de buenas marcas, de primeras marcas, y no es necesario tampoco tener una variedad de numeración. Estos tres, por ejemplo, pueden ver la diferencia del largo entre estos dos mechones, por ejemplo, y porque, bueno, este se llama liners y precisamente como el nombre lo dice, es ideal para hacer líneas largas y finas, y en los bodegones nos vienen muy bien porque hay muchos objetos que tienen decoraciones como líneas, pequeños dibujos, entonces podría ser útil para ese tipo de objetos. Y luego, bueno, para todo tipo de detalle, por ejemplo, este es un pincel sintético y es número 4. Luego, depende del tamaño de la hoja que vamos a utilizar, los más versátiles son los redondos, porque nosotros podemos hacer con los redondos líneas finas, líneas amplias, utilizarlo de lado, entonces podemos hacer grandes lavados de color. Y depende de la hoja, por ejemplo, en el curso voy a trabajar con blocks que tienen en un promedio de 24 por 32 centímetros aproximadamente. Entonces, estos pinceles, que uno es 12 y el otro es 14, es un tamaño ideal para ese tamaño de hoja. Cuanto más grande es el pincel, también es mejor no utilizar pinceles tan pequeños porque nos obligan a no hacer tanto detalle. Entonces eso es bueno, a tener una pintura más espontánea, sin detallar tanto las cosas pequeñas, y eso se logra fácilmente también teniendo pinceles más grandes. Además de los redondos, también son muy útiles tener pinceles planos porque nos sirven para hacer grandes lavados de color también, y bueno, y para el dibujo de los objetos, sobre todo en el bodegón, por ejemplo, para los fondos, son bastante más apropiados que los redondos. Y luego, bueno, les había mencionado las pinceletas, que son ideales también para cubrir grandes extensiones de la hoja con color, y también para humedecer la hoja, para colocar el agua cuando vamos a pintar sobre húmedo, por ejemplo. Estas pinceletas son ideales. Y por último, también utilizo un pincel de óleo que es de cerda dura, porque con estos pinceles se puede hacer la técnica del pincel seco, entonces podemos lograr texturas muy interesantes, por ejemplo, en los bodegones para hacer las telas pesadas,
Entonces también tengan en cuenta que si tienen pinceles de óleo, también los pinceles de óleo pueden ser un poquito más económicos, entonces podrían adquirir alguno para utilizar en esa técnica y entonces no perjudicamos a los otros pinceles porque el pincel seco, como se hace por frotación, es una técnica muy abrasiva. Entonces, en cuestión de pinceles, les recomendaría comprar los de mejor calidad que puedan. Entonces, los más importantes son los redondos, que si van a trabajar en el tamaño que les indiqué de hoja, entonces pueden ir fácilmente en un redondo número 12 o 14 y puede ser entonces legítimo de Marta o sintéticos, de muy buena calidad tienen que ser los sintéticos. Luego, bueno, les indiqué el pincel de cerda, que puede ser uno plano, por ejemplo, este es número 10. Una pinceleta, que puede ser de 4 centímetros más o menos tiene esta, puede ser más grande también, si lo desean, pero esa está buena para el tamaño de hoja también que mencioné antes. Y este pincel plano es número 16. Puede ser también un 14, pueden ser desde el 12 al 16, un pincel plano. Y los redondos podrían, con 2 redondos también sería fantástico que tuvieran. Y los pinceles pequeños, entonces uno común, que puede ser número 4, número 6 para hacer detalles. Y un pincel liners para hacer líneas largas. Este, por ejemplo, es número 1. Entonces, con esa selección de pinceles, 5 o 6 de buena calidad, ya sería suficiente para comenzar. Bueno, con respecto a las pinturas, después vamos a hablar del tema de la gama de colores y qué colores les conviene comprar al principio, pero las pinturas, las presentaciones más estándar que hay son en pomo o en tubo, que es una pintura cremosa, similar a como viene el óleo, y también en pastillas o godets. Entonces esas son las dos presentaciones tradicionales de la acuarela y la única diferencia es que la pintura en pomo contiene más humectante, entonces podemos pintar un poquito más de tiempo antes que se seque la pintura. Y también, bueno, al poder sacar más cantidad en una paleta, las paletas de acuarela serían, por ejemplo, estas son de cerámica. Entonces, si utilizamos pomos, usamos estas paletas que son de cerámica, que tienen casilleros separados para poder mantener limpios los colores. Y también paletas hay de muchos materiales. Esta, por ejemplo, es una paleta plástica donde también vamos colocando en estos lugares la pintura en pomo y tenemos entonces todo este espacio para poder luego hacer las mezclas. Y también es interesante que aquí tenemos una abertura donde se puede usar esta paleta a la manera de la paleta de óleo y como se cierra como una caja, se puede entonces trasladar a diferentes lugares. Paleta en realidad puede ser cualquier superficie blanca que se pueda utilizar, pero la única salvedad, esta por ejemplo es una paleta de melamina plástica, pero lo que tienen que ver, no sé si se va a poder observar en el video, pero es muy lisa, brillante, es lisa y brillante, entonces se puede limpiar fácilmente y el color no la va tiñendo cada vez que la van utilizando. Igual, bueno, si usan otras paletas y les ocurre que el color va pigmentando lentamente la paleta, también se puede usar blanqueadores y recuperarla. Les decía entonces que paletas hay innumerables modelos, también hay de todo tipo de paletas, la superficie es ideal que sea blanca, para mí las ideales son las de cerámica, pero también esta de melamina que les mostré es una de mis preferidas, también puede ser esmaltado, metal esmaltado, porque las cajas que traen las pastillas son de metal esmaltado y son ideales también para hacer las mezclas. Entonces se puede pintar indistintamente igual
con tubos o pomos de pintura y con pastillas. Las cajas de pastillas vienen de muchísimos tamaños, es decir, de cantidades. Por ejemplo, aquí tienen una bastante extensa, pero al principio no les recomiendo tener tanta cantidad de colores porque se acostumbran a usar el color como viene en la caja y no hacemos las mezclas, y la verdad es una paleta más personal y más interesante si tenemos una paleta con pastillas en menor cantidad y podemos hacer entonces nuestros propios colores por mezcla, porque con unos pocos colores se pueden obtener también una gran cantidad de tonalidades, de matices. Y también tienen que tener en cuenta que las pastillas son ideales para pintar en el exterior. Entonces, llevándose la cajita, que generalmente también trae un pequeño pincel, entonces pueden llevar la caja y un pequeño bloc. Entonces, con estos dos elementos podemos, y un poco de agua, podemos practicar pintura en el exterior. Y los tubos o pomos son más apropiados para el estudio porque se puede preparar más cantidad de color y podemos pintar a mayor tamaño. Pero eso ya es cuestión de gusto. Al principio les recomiendo, si pueden, comprar una cajita de calidad de primeras marcas, con pocas pastillas, con 12 es más que suficiente, y algunos tubos, también una selección de colores, que luego vamos a hablar del tema del color, con una selección de colores para el estudio. Entonces tienen pinturas para el estudio y pinturas para salir a pintar al exterior. Otro tema también muy importante que tienen que tener en cuenta es que las acuarelas tienen diferentes calidades, es decir, las artísticas nos ofrecen, descontando por supuesto la calidad escolar que todos conocemos que usamos de niños las acuarelas, esas no son, esas son acuarelas de muy baja calidad, entonces ni siquiera las tenemos en cuenta para una pintura profesional. Pero dentro de las pinturas para artistas también hay dos calidades. Una es calidad de estudio. Por ejemplo, aquí tengo una marca donde comercializa una calidad de estudio, y la mayoría de las grandes marcas lo hacen, y una calidad para artistas profesionales. La diferencia está en la calidad del pigmento que usan para cada pintura. Pero en las grandes marcas, en las primerísimas marcas, la calidad estudio es muy buena también para hacer pintura artística. Entonces, eso ya es cuestión de que ustedes elijan. Entonces, si quieren comenzar, pueden comenzar con la calidad de estudio y luego se pueden pasar a la calidad artística. Además, los colores también para artistas, la gama es mucho más amplia, pero como les dije al principio, es bueno tener pocos colores para acostumbrarse a hacer mezclas y encontrar su propia paleta personal de color. Entonces, para comprar color hay que tener en cuenta que sea una marca de muy buena calidad, que sean pinturas de calidad. Pueden comprar calidad profesional para artista o calidad para estudiantes, que también es para artistas, pero para estudio, de calidad estudio. La diferencia también está en el precio del pigmento. Y luego también vamos a hablar acerca de la selección de colores que les conviene adquirir al principio, pero en esto también, como les mencioné en los pinceles, es muy importante priorizar entonces calidad a cantidad, es muy importante. También les quiero mencionar, además, otras presentaciones que podemos acompañar, con las que podemos acompañar nuestra pintura a la acuarela, porque son muy interesantes y especialmente en el tema del bodegón. Entonces, aquí están viendo una pequeña selección de otros materiales que también son acuarelables. Entonces podemos hacer una combinación de nuestras pastillas o nuestras pinturas en tubo con estas presentaciones. Y
Lo primero que les voy a indicar que son muy útiles son los lápices acuarelables. Los lápices acuarelables, como ya les mencioné en el video de los materiales de dibujo, tienen un pincelito siempre en el dorso, entonces los podemos reconocer por eso. Y como les mencionaba antes con el tema de los detalles que tienen muchos objetos que pintamos en los bodegones, entonces es ideal poder contar con algunos pocos colores de estos lápices para poder combinarlos entonces con nuestra acuarela. También hay acuarela marcadores que son muy buenos para hacer bocetos porque tienen dos puntas. Entonces una punta que se puede utilizar como pincel y otra punta entonces para hacer línea y dibujo. Esto es ideal también para ir a pintar al aire libre, in situ, porque nos permite entonces simplemente llevando estos marcadores y un pincel y agua, entonces podemos tomar apuntes, por ejemplo, de paisaje urbano, de figuras en un bar, etc. Vienen en presentaciones sueltos, vienen sueltos, igual que los lápices acuarelables también pueden adquirirlos sueltos, entonces pueden elegir los colores que más les gusta o cajas preparadas. Y en el caso de los marcadores lo mismo, pueden adquirir una caja en esta presentación, por ejemplo, con 6 marcadores o también se pueden adquirir sueltos. Luego también les quiero mostrar estos pasteles, hay de muchas marcas también, son pasteles acuarelables. Es decir, no es el pastel soft tiza, que también se puede acuarelar con agua perfectamente. Si tienen pasteles comunes, pasteles tiza, artísticos, también pueden acuarelarlos perfectamente utilizando un pincel con agua, pero estos son especialmente sticks acuarelables, como pueden ver, que dice ahí. Luego también de esta marca, una marca inglesa muy conocida, hay sticks que son acuarela en sticks directamente y son muy buenos porque se puede trabajar con la línea y por supuesto el canto de la barrita también para generar grandes extensiones de color, y también pueden encontrar en presentaciones pequeñas, cajas más grandes y sueltas. Entonces esto es muy interesante porque es como si fuera la acuarela, la acuarela en pastilla, y también está perfectamente preparada como para que se diluya rápidamente. Y luego tenemos ceras acuarelables que también me gusta mucho para incluirlas en los bodegones porque se pueden crear todo tipo de texturas y patrones diferentes que encontramos en los objetos del bodegón con estas ceras que son ceras acuarelables. Y luego también en el video de materiales de dibujo les mostré que había lápices acuarelables iguales a estos pero de tinta. Entonces cuando una vez que se seca es indeleble y podemos hacer diferentes capas sin que la capa subyacente se vuelva a ablandar y la modifiquemos. Entonces lo mismo, estos son sticks o barras de tinta. Entonces también podríamos trabajar con estas barras de tinta en combinación con la acuarela, pero hay que tener en cuenta que tienen una intensidad un poquito mayor que la acuarela, entonces podríamos hacer detalles o inclusive utilizarlas también. Esto en general me gusta mucho, son materiales que utilizo para hacer bocetos en el exterior, para salir a pintar in situ. Entonces pueden llevar solamente unas pocas barras o algunos lápices y el pequeño librito de bocetos, y con esto están preparados entonces para pintar en cualquier momento. Y aunque después durante el curso les voy a mostrar diferentes materiales, más diferentes productos,
pero por ejemplo es muy útil tener un líquido enmascarador, porque con este líquido, que es un líquido de látex ligeramente pigmentado, entonces podemos reservar pequeñas porciones de la hoja y crea una capa impermeable. Entonces pintamos perfectamente sobre ella y luego al final la retiramos. Al final de la obra la podemos retirar. Entonces es bueno tener un enmascarador de látex o líquido enmascarador para acuarela. Después otro elemento, bueno, por supuesto utilizamos agua en spray para poder hacer diferentes efectos en acuarela. Pueden utilizar también una esponja para humedecer la hoja antes de comenzar. Esta, por ejemplo, es una cera blanca con la que hago reservas, porque donde pintan con esta cera blanca, luego se mantiene la hoja porque el agua repele esta cera. Entonces se puede hacer reservas de color blanco. También hay un pincel que se rellena de agua y se puede utilizar, ven, es un pincel que este es el compañero ideal de estos materiales. Entonces ni siquiera tienen que llevar un contenedor con agua, porque pueden llevar este pincel que se carga con agua en esta parte y puede acompañar perfectamente cualquiera de estos materiales. También, bueno, en el video de dibujo les había mostrado, pero les vuelvo a recalcar este material que sería un borrador. Este es un borrador de lápiz de color, pero también para acuarela sirve perfectamente, sobre todo cuando queremos debilitar alguna línea que haya quedado muy marcada. No es para borrar grandes extensiones porque la punta es abrasiva. Entonces, pero eso es justamente lo que permite entonces que nosotros podamos esfumar algunas líneas o borrar pequeñas superficies que deseemos. También, bueno, para el salpicado se utiliza un pincel que tengan en desuso, entonces se pueden utilizar para hacer salpicados de color. Y también pueden utilizar una espátula de metal. También hay plásticas, pero esta espátula que es para pintar de metal, porque tiene este codito, si no sería una espátula, si es plana, sería una espátula de mezcla de color. Entonces les recomiendo que tengan una de estas espátulas de metal o de plástico para hacer raspado de color. Y con respecto al papel de acuarela, no les voy a hacer un detalle muy amplio, porque en las artísticas los van a poder asesorar muy bien, porque de hecho las marcas van variando de lugar en lugar, pero hay algunos tips que hay que tener en cuenta. Primero, el papel puede tener diferentes granos, entonces hay hojas. Esta, por ejemplo, es una hoja de grano fino. Por supuesto, en el video no se va a poder observar la textura, pero eso lo tienen que leer muy bien en las etiquetas de los papeles. Los papeles para acuarela pueden ser de grano fino, de grano medio y rugoso. El fino a veces dice satinado también. El grano fino es prensado en caliente, entonces es un grano que sirve, por ejemplo, para pintar una obra que lleva mucho detalle. Y los papeles también pueden tener un porcentaje de algodón. Por ejemplo, en el caso de esta marca, este papel tiene 100% de algodón en su composición. Entonces significa que es un papel de alta calidad. Por supuesto se ve reflejado también en el precio. Y también lo que sucede con los papeles que tienen 100% de algodón, que son muy absorbentes. Por eso al principio quizás les recomiendo utilizar un papel de menos porcentaje de algodón. Por ejemplo, el siguiente blog que tengo tiene 25% solamente de algodón. Entonces ese es más apropiado para un principiante, porque estos papeles de 100% de algodón, como son muy absorbentes, entonces el color puede quedar un poquito debilitado. Luego, bueno, los blocks pueden venir de 12 hojas, de 100, también pueden ser, las hojas pueden estar pegadas a los costados, como por ejemplo este.
que están las hojas pegadas, pero siempre hay alguna esquina que tienen que buscar donde se puede introducir con mucho cuidado una espátula, es preferible que sea de plástica o una regla fina. Entonces con una espátula vamos abriendo el resto de la hoja para retirarla una vez. Esto es muy útil, por ejemplo, para pintar al aire libre, porque hacemos toda la obra y una vez que seca muy bien nos la trasladamos así, luego en casa la retiramos. Pero tengan en cuenta entonces que los blocks que tienen pegadas sus hojas a los costados, entonces siempre tienen una abertura para poder retirarla. Y también hay blocks de acuarela que son espiralados en lugar de pegadas las hojas. Otras son sueltas. Este bloc, por ejemplo, es de hojas sueltas. En acuarela lo más importante en el papel es el peso de la hoja. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, este papel es de 300 gramos por metro cuadrado de hoja de resma, porque es una unidad de resma lo que determina el peso de cada hoja. Pero en la etiqueta generalmente figura cuánto pesa por metro cuadrado y el ideal sería 300 gramos o 140 libras, que es lo mismo. Entonces, en el tema de los papeles, lo más importante es el peso. Por eso pueden ver que aquí trae la medida de la hoja 24 por 32, que esta es la medida que vamos a usar en el curso. Y dice el peso. Esta también pesa 300 gramos por metro cuadrado o 140 libras, que es lo mismo, pero esta tiene grano medio y esta grano fino. Entonces, el grano medio es el ideal para un principiante porque es adecuado casi para todo tipo de obra, y el grano rugoso para obras más expresionistas porque el grano es muy pronunciado y cuesta un poquito al principio. Pero después es un placer poder pintar con todo tipo de hojas, así que igual se tienen que ir acostumbrando y practicar, pero para que sepan que si están empezando a pintar el acuarela, lo más apropiado sería comprar un bloc que diga grano medio de 300 gramos de peso de la hoja y que tenga poco porcentaje de algodón. En este caso tiene 25, puede decir 50 también, que es bastante bueno. Y luego ya es de más calidad, pero hay que trabajarlo con el color un poquito más intenso, y al ser grano fino también es apropiado para obras que tienen mucho dibujo. Además, también les quería indicar que no tienen por qué limitarse a las hojas de acuarela, porque a veces para pintar en cantidad necesitamos hojas un poco más económicas, o también para hacer estudios. Porque es bueno, por ejemplo, en el bodegón a mí me gusta estudiar el bodegón desde diferentes puntos de vista, o también hacer estudios de color, incluyendo, agregando, sacando objetos. Entonces ahí prefiero hacer bocetos más pequeños, y para eso utilizo hojas más económicas. Por ejemplo, van a encontrar muchísimos blocs de hojas de dibujo. Por ejemplo, este tiene 224 gramos, es inferior a lo que les mencioné que es ideal para una obra en acuarela, pero los podemos hacer en pequeño formato, entonces no se forman las ondulaciones que se forman cuando la hoja tiene poco peso en acuarela. Y además se pueden fijar que tiene las indicaciones de lo que sugieren para las técnicas sugeridas. Entonces, en este caso, al tener el pincel para utilizarlo con agua, entonces sé que esta hoja, y por el peso también, tiene 224 gramos, que más o menos en los 200 gramos es un promedio que pueden utilizar entonces de hoja para bocetos más pequeños y para hacer diferentes estudios o ensayos del bodegón. Y también, por ejemplo, este es otro blog que también indica las técnicas, las diferentes técnicas, y dentro de todas las técnicas que recomienda también está la acuarela. Entonces, no siempre los blogs son específicamente de la acuarela. Este es otro caso. Entonces, inclusive este blog también tiene 300 gramos de peso y es multitécnica. Entonces, y dentro de las técnicas que menciona, o que tiene un detalle de las técnicas que se puede pintar, también está en acuarela. Y sobre todo los blogs
que son para pintura acrílica. También hay algunos blocks de pintura acrílica que pesan 400 gramos inclusive y son muy buenos entonces también para utilizarlos en acuarela. Por eso ven que hay que experimentar, investigar, buscar en las artísticas. Y después, para los estudios de valor, que es muy importante en acuarela y en todo tipo de pintura, hacer estudios de valor. Valor es la claridad y la oscuridad de los colores, es decir, cuánto contraste le vamos a poner a la obra. Entonces me gusta utilizar estas hojas grises y las utilizo a veces con acuarela negra y acuarela blanca. Entonces puedo utilizar una técnica parecida a los 3 crayones, pero con gris, que sería, la hoja sería el tono medio. Las altas luces las hago con acuarela blanca y el tono oscuro con acuarela negra, porque en este caso también la hoja tiene 250 gramos. Entonces sé que me puede permitir utilizar un poquito, no tanta cantidad, pero sí un poco de agua. Entonces puedo trabajar experimentando con diferentes formatos y también puedo hacer un estudio de valor, es decir, a dónde van a estar las altas luces y las partes más oscuras. Además de eso, como tiene cierta rugosidad esta hoja, hay muchos de estos blocks, inclusive también hay blocks de color tierra, es decir, el papel, por ejemplo, el papel de pastel color tierra, puede servir también porque inclusive los pueden usar con pasteles. Y en este caso para mí también es ideal, lo que lo utilizo mucho, la hoja gris o una hoja en color tierra, sería utilizar el carbón, entonces el carbón en barra y pastel blanco, que es lo mismo que usar entonces acuarela negra y blanca. O tinta, podría ser también tinta negra y blanca, y entonces hacen sus pequeños estudios de valor en este tipo de hoja de color antes de hacer la obra definitiva, el bodegón en acuarela. Bueno, entonces eso es un pequeño y breve resumen de algunos materiales de acuarela. Tienen en mi libro Cómo pintar a la acuarela desde cero los primeros capítulos. Ahí he colocado una investigación bastante amplia que hice sobre los materiales. Tienen todo muy detallado, el tema de los pinceles, el color y los papeles, porque todo acuarelista tiene que conocer muy bien sus materiales. Entonces ahí en mi libro tienen también una información exhaustiva si les interesa conocer más, y si no, bueno, a través del curso vamos a ir entonces hablando a la vez que pintamos y disfrutamos, vamos a hablar también de nuestros preciados materiales.